Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama, donde siempre les diré y no me cansaré de repetirles que pues crecer o envejecer no debería de ser tan dramático, tan triste como mucha gente nos lo ha dicho. Acuérdense que la vejez no es una enfermedad, que en la segunda parte de nuestra vida también podemos tener sueños, podemos tener proyectos, podemos seguir siendo activos, pues para estar bien cognitivamente y físicamente. Y bueno, pues ya saben que me encanta presentarles a personas que con su ejemplo de vida, pues nos motivan porque en estas época que por primera vez en la historia del mundo estamos viviendo más años, pues obviamente que todas las personas que estamos todavía jóvenes, pues queremos saber qué hace toda esta gente para envejecer bien, porque obviamente uno de los peores temores de envejecer yo creo que es la dependencia y la enfermedad. Yo creo que son los temores más fuertes, más que cumplir años, es ser dependiente de alguien, no poder hacer cosas por sí mismo. Entonces, por eso me encanta entrevistar a todas estas personas que con su ejemplo de vida podemos ver qué están haciendo para ver si podemos copiarles, ¿no? Entonces, bueno, hoy tengo un invitado muy especial. De hecho, vinimos a saludarlo hasta Saltillo y es Rufino Rodríguez Garza. Y miren aquí qué maravilla. Está en su ambiente, es una librería muy linda y ahorita nos va a platicar Rufino. Pues bienvenido, Rufino. Gracias, a tus Oye, órdenes. primero dinos cuántos años tienes. Bueno, en julio cumplo mis primeros 80. Cumple sus primeros 80, ¿qué tal? Y bueno, la verdad es que ahorita estuve platicando un poquito con él y me encanta la idea de cómo nace esta librería. Bueno, él es ingeniero de profesión. Estuviste trabajando muchos años ¿En la industria? en la industria, Sí, pero esto sale después de tu jubilación. claro. Este, eh, los últimos 12 años trabajé en la industria, pero en la industria editorial. Trabajé para una compañía de México, eh, se llama Limusa, Libreros Mexicanos Unidos, quiere decir. Pero eso me dio oportunidad de conocer negocios como este en mis andanzas, pues no sé, en Ciudad Juárez, en Jalisco, en Michoacán, porque fui viajero. Fui el primer viajero que tuvo la compañía para visitar librerías y para que adquirieran los libros de esta compañía, que tiene un catálogo inmenso de más de 3,000 libros diferentes, que van desde los preescolar hasta libros de interés general para estudios ya de posgrados, ¿no? Entonces yo también pensando que un día me iba a jubilar, pues dije, ¿y qué voy a hacer? Exacto. Y entonces, como yo tenía la experiencia de conocer otros negocios como este, yo dije, pues voy a poner una librería. Y entonces, en este mismo sitio de hace 30 años, empecé con 2,000 libros. Ahorita tengo más de 100,000 Wow, libros wow. en este local. Es muy chiquito, son 65 metros cuadrados y ya no quepo, ¿no? Porque de repente la gente no sabe qué hacer Con con sus esos libros. libros. O tú eres muy buena lectora, tienes una buena biblioteca, pero a lo mejor a tu esposo, a tus hijos, no No les les interesa interesa. y los botan. Exacto. En el mejor de los casos vienen a dar a un negocio como este, en el peor de los casos van a dar a recicladoras, ¿no? Exacto. A lugares Exacto. que se recicle. Entonces, ¿recibes libros todavía o ya Sí, no? no. Ajá. Bueno, sí recibo cuando son donaciones, porque acepto donaciones, pero ya no estoy comprando compulsivamente como lo Claro. hacía antes. Soy muy selectivo, ahora nomás compro, cuando vienen a ofrecerme, nomás Lo que selecciono crees lo que... que creo yo que pueda tener movimiento y lo demás no. Y este es un negocio que me ha permitido ayudar a tesistas, a gente que estaba haciendo alguna licenciatura y luego tienen que hacer un trabajo de recepción para titularse. Bueno, pues aquí les he dado la mano con pláticas y con bibliografía. Que Sí, me imagino que encuentran cosas que a lo mejor ya ni ya no se no usan, existen. sí. Por ejemplo, tengo cosas que se han publicado, todo esto son cosas de Coahuila, Ok. pero
parece un desorden, pero no, fíjate que hay cierto Todo orden está en esta ordenado. locura. Aquí hay un poquito de filosofía, un poquito atrás de ti tengo antropología, tengo medicina, tengo enfermería y luego tengo derecho y en otras partes tengo las materias duras, ¿no? Química, física, matemáticas, cálculo y demás. Y en otra sección tengo pues las ingenierías civiles, arquitecturas y tengo toda una sección, la más rica de aquí, cuando menos de Saltillo, eh, en, en estadística, por ejemplo, tengo un buen lote de libros diferentes de estadística, o un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, la metodología, entonces tengo una buena sección de libros de metodología y técnicas de investigación. Entonces, bueno, pues me divierto mucho Ajá. aquí. Oye, pero ¿dónde nace el gusto por la lectura? Porque estábamos platicando ahorita antes del episodio que muchísima gente luego tiene esa creencia de que si no te inculcan la lectura desde niño, pues nunca vas a poder ser un buen lector. Entonces, ¿tú cómo es que llega la lectura a tu vida? Fíjate que llega gracias a profesores, a maestros que tuve, pero en prepa, ni siquiera en primaria o secundaria, en preparatoria. Resulta que en la casa pues éramos sumamente modestos, no había periódicos, monitos, Biblias, no había nada. Entonces yo me hice lector a partir de bachillerato, ¿no? Aquí se llamaba vocacional, porque es una escuela eh, técnica donde se llevaban materias y nada que ver con la filosofía, con la ética, la lógica, nada. Química, física, matemática, dibujo, inglés y se acabó. Entonces, no había nada de humanismo en estas materias, pero tenía un compañero ahí que tenía una de las grandes bibliotecas personales, su papá. Y entonces, bueno, pues ahí abrevé, ahí leí a muchos autores nacionales, pero también a muchos españoles o muchas traducciones de los franceses. Pero sí, me acuerdo muy bien cuál fue mi primer libro que me hice lector compulsivo después, Ajá. que se llama Sino el egipcio. Es una novela histórica ambientada en Egipto, pero hecho por un danés que nada tenía que ver, por Wow. una persona de los Países Bajos, ¿no? Es el autor. Sé que hay película, pero nunca se me hizo verla. En cambio, el libro lo he leído 3 veces. Wow. Y hasta sé cómo empieza. Yo, Sinué, hijo de Keputi, y su esposa Mica, y luego así empieza, ¿no? Qué maravilla, tu libro Entonces, llave. sí, Ajá. y eso me dio uh, oportunidad con el tiempo, pues ahí mismo en la escuela, de hacer un periódico estudiantil y participar en aquellos movimientos del 68. Me tocó participar, de las pocas escuelas que paramos fue la de aquí, la del Tecnológico. Me tocó participar en 3 reuniones del CNH allá en México también. Eh, y bueno, pues eso me permitió conocer a mucha gente pues de México y de otros lados, ¿no? Pero yo siempre tenía el gusto por la Ajá. lectura y luego trabajé en una editorial. Ah, sí, Bueno, ¿cómo llegas a la editorial? bueno, pues Porque porque de ingeniero industrial, como que dices, ¿qué sí, onda? ¿Cómo llega a una editorial? porque hubo un momento en que eh, fundé una librería aquí en Saltillo que se llamó Librería Zaragoza, hace ya más de 30 años también. Y luego me ofrecieron, estando yo en esa librería, me ofrecieron trabajo los mismas gentes que proveían de material a la librería Zaragoza. Y fue como fui a dar primero al siglo XXI y después a Limus. Ok. Ahí hubo un cambio primero en una editorial y después en la otra. Y eso me permitió viajar y conocer más, ¿no? Entonces estuve viviendo en Guadalajara, estuve viviendo en México, estuve viviendo en Monterrey, estuve viviendo en muchos lados, ¿no? Qué maravilla. Pero de ahí fue como yo llegué A la industria editorial. a la industria editorial y siempre tuve en mi cabeza hacer una librería de Oye, ¿y estas de nunca has segunda. publicado un libro? Varios, Ah, ya has publicado varios sí, libros. varios. ¿Con qué tema?
con el arte Bueno, que rupestre. tiene otra pasión. Ahorita nos va a platicar de su otra pasión que me encanta. Sí, el otro es, Ajá, platícanos de esta pasión del arte rupestre, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo te llama la atención? ¿Cómo llegas ahí mira, también? resulta que vengo de un pueblo de Tamaulipas que se llama Río Bravo, que está cerquita de Reynosa, Ajá, a 20 kilómetros. Y allá la loma más grande, pues era la loma del picheo del campo de béisbol. Todo es muy parejo, allá muy bonito, ¿no? Muy plano, que va a dar hasta el mar. Entonces, cuando yo llego a Nuevo León, a Monterrey, porque yo hice aplicación para entrar a la Colegio Civil, la Prepa 1 en aquel tiempo, ajá. no sé si era la Prepa 1, pero era el Sí, Colegio sí, Civil. exacto. Pero pasé el examen y todo, pero no nos dieron oportunidad porque yo era foráneo. Ok. Entonces, eso hizo que yo me viniera a Saltillo a buscar estudiar acá el bachillerato y que no haya estudiado yo en Monterrey. Pues mi idea Ajá. es que presenté y pasé, pero no pude porque era foráneo. Y entonces vine a dar acá a Saltillo y bueno, pues acá me desarrollé. Y trabajé en la industria también aquí, una empresa que se llamó Sincamex, otra que se llamó Broches y Cepillos. Pues siempre estuve en contacto con la industria, incluso por la carrera, ¿no? Pero nunca dejé el gusanito de la literatura. Y entonces, eh, la afición, soy aficionado a la arqueología, no arqueólogo aficionado, porque Ajá. se enojan los arqueólogos Ya luego. sé. Soy aficionado Aficionada. Ajá. a la arqueología. ¿Y cómo empezó? Pues te digo, porque aquí me gustaba mucho el campo y aquí pues no hay mucho bosque, salvo Arteaga, que parece la Suiza, le Ajá. llaman la Suiza, ¿no? De acá de América. Entonces yo siempre me gustó acampar, pero cuando estaba acampando me encontraba conchitas, caracoles, me encontraba turritelas no, pero me encontraba fósiles, pero también flechas, lanzas, buriles, raspadores y cuentas. Y luego empecé a ver piezas rayadas, grabadas por Ajá. los nativos. Y bueno, empecé a tomar fotos, empecé a hacer Documentar. apuntes, a Ajá. documentarlas. Y bueno, eso me permitió ir a congresos en Estados Unidos, a México, he dado conferencias en la UNAM, a Cuba he ido 6, 7 veces a cuestiones de arte rupestre, 6 o 7 veces he ido a La Habana. Entonces me permitió esos artículos que yo escribo para el periódico desde hace 30 años, los compilo y luego son mis libros. Ahorita estoy preparando uno que se va a llamar Coahuila AP, o sea, antes del presente. Coahuila antes del presente. Y tengo uno que no he podido porque no tengo patrocinador ahorita. Nada más hay una predicción que se llama Antigüedades Coahuilenses. Ok. Entonces, mi trabajo ha sido de Divulgación. de divulgación, porque pues yo estudié Ajá. ingeniería industrial, yo no soy. Claro. Entonces es un libro que nada más salió en ebook, pero no está impreso todavía. A Ajá. mí me interesan más los impresos Claro. que los digitales, ¿no? Pero así como ese tengo otro que se llama... ¿Y estos libros los has autopublicado o has encontrado no, editoriales? me los ha patrocinado. Por ejemplo, que se llama Coahuila Rupestre. Mm. Me lo patrocinó el Ayuntamiento de Saltillo. Ay, qué bonito. Otro que no tengo ya ejemplares se llama Coahuila Indígena. Ese me lo patrocinó la Secretaría del Medio Ambiente en el sexenio pasado aquí del estado. Y 2 o 3 más me los ha publicado el municipio. Pero ahorita no tengo un material ya para Ajá. cuando menos 3 libros, incluyendo del póster. Y pues eso, te digo, esto que empezó como una afición se me ha convertido en una pasión. Qué El día que no bonito. salgo no estoy a gusto. ¿Y sales cada cuándo? Cada 8 días, Cada 8 días sí, cada sales. semana. Por ejemplo, a veces depende también del tiempo y demás, o de compañías, porque mi señora ya no quiere que salga solo por la edad. Cree que estoy muy inútil, pero no, todavía puedo manejarme bien y Exacto. manejo y todo.
Entonces, por ejemplo, el año pasado salí 33 veces, pero el 24 salí 44 veces. Y hubo un año de los pasados que llegué a salir las 52 semanas del año. Wow. A veces con más días porque se atravesaban días feriados, no sé, Semana Santa o algún otro, y me podía quedar en el monte 2, 3 días, ¿no? Acampando. Acampando, por supuesto, sí. Y entonces mis experiencias son mis recorridos. Mi Paso de Guadalupe es un lugar histórico importante porque cuando llega Hidalgo en 1811 para ir hacia el norte, él iba hacia Estados Unidos para conseguir más armas y seguir en la lucha de independencia. Paso de Guadalupe es un lugar cerca de Paredón, ahí llegó también Porfirio Díaz alguna vez, Benito Juárez y por supuesto Hidalgo. Y el Paso de Guadalupe porque por ahí pasa un arroyo que termina ahí en Paredón, pero luego continúa con otro nombre, que al entrar a Nuevo León entra a Mina y se va a llamar Salinas. Más adelante se va a llamar Pesquería. Y luego va a dar hasta el Río Bravo. Pero Paso de Guadalupe era la única parte baja para que pudieran pasar la impedimenta que traía Miguel Hidalgo, ¿no? Era un vado suave, no tan pronunciado, y por ahí pasa, y Paso de Guadalupe, por eso lo menciono ahí, y porque también hay mucho arte rupestre en ese lugar. Entonces, el paredón que tú alguna vez no has ido a Paredón. No. Ve alguna vez, hay un señor que tiene una cantina, pero es un museo también. Ajá. Ok. Acuérdate que un luchador muy renombrado que se llamó Sangre Chicana era de Paredón. No sé si viva ¿Dónde todavía. queda Paredón? De aquí son como 100 kilómetros, está pavimentado todo hasta ahí. Por ahí se puede llegar a Icamol y luego a García y ya no te vas a Monterrey, está pavimentado todo. Pero ahí en Paredón está un museo de un señor que lo fundó un señor que fue dirigente nacional de los ferrocarrileros, del sindicato de ferrocarrileros. Y entonces aquel lugar de recreo, de cantina, de músicos y demás, está convertido en un museo, donde hay herramientas y pistolas y fotografías, y es un museo. Pero además te puedes tomar una cerveza y puedes estar mirando ahí todo el paisaje, comerte unos fritos y unas papitas ahí, y platicar con el señor, porque el señor, aunque es muy mayor, anda en silla de ruedas por la cuestión del azúcar. ¿Muy mayor de cuánta edad? Debe tener más de 80 también. Okay. Sí. Se me olvida ahorita el nombre. Sergio se debe acordar muy bien porque también alguna vez anduvo por ahí. Entonces vale la pena visitar ese lugar, porque además es el límite ya con Nuevo León, porque enseguida sigue ya Mina. Mina. Y es un lugar lleno de petrograbados que también pues los he descrito. Ajá. Oye, aquí, por ejemplo, en toda la sierra, pues me imagino que a donde vayas encuentras, o sea, Coahuila tiene fama de que hay muchísimo indicio de dinosaurios, de fósiles, claro. O sea, a cualquier lugar donde vayas encuentras. Fíjate, de este tamaño hacemos un círculo. Ajá. Es la historia de Coahuila, pero los historiadores son bien poquitos. En cambio, en Nuevo León hay muchos historiadores, pero la historia de ellos es menos que la de nosotros. Acuérdate que gente de Saltillo fundó Monterrey. Entonces, efectivamente, en petroglifos, que es lo que yo me dedico, estamos en tercer lugar a nivel nacional. Pero ¿quién es el segundo? Nuevo León. Pero ¿por qué? Si nosotros tenemos más que Nuevo León, ¿por qué estamos en tercer lugar? Porque el INAH de Nuevo León sí ha hecho los registros de todos los sitios. En cambio, aquí no han terminado nunca de hacer todos los registros. ¿Por? Pues por negligencia, por falta de economía, o por lo que tú quieras. Entonces estamos en tercer lugar, Nuevo León en segundo, y California en primer lugar, con sitios registrados de arte rupestre. Pero nosotros merecemos el segundo.
porque tenemos más sitios. Yo, en lo personal, yo conozco más de 400 sitios de los que yo he visitado, o registrado o documentado. Entonces, sí tenemos un buen lugar a nivel nacional. Somos una potencia mundial, pues, en petroglifos, ¿no? Te lo digo porque conozco a peruanos, conozco a argentinos, conozco cubanos, conozco a mucha gente y pues no se quedan admirados de lo nuestro, ¿no? De Nuevo León y Coahuila, pues alguna vez fuimos un solo estado, ¿no? Por Claro. si no te acuerdas, fuimos un solo estado en la época de Vidaurri. En el lugar donde está enterrado Vidaurri, que también es otro lugar que vale la pena visitar, está Mesa de Catujanos, y ahí está enterrado Vidaurri y parte de su familia. El dueño de ese lugar, de Catujanos, Mesa de Catujanos, Alfredo Milmo Garza, vive en Monterrey. También es una persona muy grande de edad, ya debe tener cerca de 90, ¿no? Pero Mesa de Catujanos es muy curioso porque o llegas caminando o llegas en avión. ¿Dónde es Mesa de Catujanos? En el municipio de Candela, frontera con Bustamante, Nuevo León. Ok. De Monclova hacia Candela son como unos 100 kilómetros, está pavimentado todo. Y también hay lugares ahí como para... Bueno, y Mesa de Catujanos, aparte de que es un lugar histórico, es un fuerte natural, ahí está enterrado Vidaurri, aquel que unió los dos estados y que fue gobernador de Nuevo León muchos años. Y luego murió muy trágicamente porque él apoyó al imperio y lo fusilaron como traidor por la espalda, ¿no? Pero sus restos están enterrados ahí. Y Alfredo Milmo Garza es el actual dueño de Mesa de Catujanos. Es una hacienda muy bonita. Te digo, llegas nada más en el helicóptero, en avioneta o caminando, porque no hay carretera. Sin embargo, allá hay vehículos. Ay, qué chistoso. Pues los desarman y allá los arman. Órale. Es muy bonito, son como 15,000 hectáreas en esa mesa, que es un fuerte natural, pero los indios dejaron unos vestigios increíblemente bonitos. Entonces son 6, 7 sitios de pinturas bellísimas, las pinturas. Pero no, o sea, es privado, ¿no? O sea, sí puedes Sí, entrar. pero llegando ahí a Candela, llegas al ayuntamiento y ahí te consiguen un guía para que te abran y todo y puedas. Si te acerques primero con mueble y luego hay manera de subir. Ahora hay una recua de mulas ahí de burros y ellas te suben, ¿no? A pie te tardarías 2 horas o 3 en subir y en burros pues, menos de media hora, ¿no? Estás arriba. Sí, en serio. Es un lugar que se ha protegido gracias a eso, ¿no? Para algunos cazadores también es importante esa Mesa de Catujanos porque ahí sembraron borregos berberiscos, que no son propios de México, pero los trajeron creo que de Europa o de Asia o de África, no sé de ¿Y a dónde. poco van a cazarlos ahí? Sí. ¿Y tienen permiso? Sí, pues hay temporadas de cacería que es diciembre, enero y febrero, ¿no? Son las épocas de cacería. Hay unas fechas diferentes en verano para la caza del guajolote, de los pavos. Y en el norte hay muchos, es casi una plaga los guajolotes. También aquí en la Sierra de Zapalinamé también hay, porque pues, los han traído ya para que se reproduzcan ahí. Y en el norte, municipio de Zaragoza, Acuña y eso, vas en tu mueble y de repente te salen y se van adelante de tu vehículo, ¿no? De tu camioneta. Sí. Entonces, volviendo otra vez a aterrizar, entonces me ha permitido hacer 6, 7 libros, tengo material para hacer 2 o 3 más ahorita, no tengo patrocinador ahorita, y bueno, pues quiero seguir saliendo, seguir escribiendo, porque hay mucho que ver y mucho que describir. Entonces, el más bonito de mis libros es uno que se llama Coahuila Indígena, porque es grande, mucho color, y no, fue muy modesto, tiene nada más una foto en cada nota. Yo normalmente mis artículos que publico, ahora en un periódico digital, pues siempre los acompaño, aunque son 2,000 palabras que me piden. Con una fotografía. No, en el periódico digital sí puedo meter 10, 12 fotos. Claro, en cambio, en impreso, impreso nomás 1 o 2, sale muy caro
meterle. Sin embargo, en Coahuila Indígena sí se me hizo justicia y sí le publicaron varias fotos a cada nota. Oye, me encanta escuchar decirte que todavía tienes ganas de seguir saliendo y Sí, todo. claro. Eso me encanta porque es muy padre cuando no tenemos esta parte es exclusiva o autoedadista, cuando las personas decimos, ay, no, pues se me hace que yo ya a esta edad, yo ya no debería de, que luego eso te va pues deprimiendo, te va dejando que te quedes en tu casa. Muchas, pero muchas veces es porque la misma familia es, ay, no, ya tú ya no deberías de ir, ya estás grande, ya quédate, ya aplácate, pero la más fuerte es la que uno mismo se impone, ¿no? Porque el que te lo ponga alguien más, pues ya darás caso, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que tú no haces mucho caso. No les hago caso. Por ejemplo, mi señora ya no quiere que vaya solo, entonces, bueno, procuro, porque hay otros loquitos que también que te le gustan acompañan. salir al monte, y bueno, me acompaño, pero cuando no hay, me voy solo. Entonces, por ejemplo, de las 33 salidas del año pasado, cuando menos 10 fui solo, y el resto sí fui con otras personas. Que tienen algún gusto, que le gusta la flora, la fauna o el paisaje, O y el entonces monte, por decir así, el estar ahí. desierto es muy bonito. Antes de la pandemia a mí me detectaron un cáncer y llegué a bajar 20. Ahorita peso 73, ¿no? 73, pero llegué a bajar 21 kilos gracias a ese famoso cáncer, no Hodgkin se llama la enfermedad esa. Y entonces, pues yo estaba angustiado porque a lo mejor ya no iba a poder salir al monte. Ahora tengo que ir a Monterrey porque me curaron en la clínica 25 de allá, de Nuevo León, de Monterrey. De aquí, del seguro de aquí, me mandaron a la 25 de allá, y allá con quimioterapias y con medicina me quitaron. Y ahora llevo ya 3 años yendo nada más a chequeo, o sea, no hubo desparrame ni nada. Perfecto. Entonces yo me angustiaba mucho porque no podía levantar la cortina, no podía subir el escalón, cuando ya empecé a salir otra vez, pues me traía a mi mujer y me ayudaba a levantar la cortina, a subir el escalón, y luego venía, no podía manejar tampoco. No, ahora todo eso pasó, pero yo creo que lo que me ayudó fue eso de tratar de salir, de seguir escribiendo. Nunca dejé de escribir en el periodo ese que estuve malito. Pero eso, yo creo que también eso ayudó a que yo me aliviara, el hecho de querer andar otra vez ahí como chivo en el monte, ¿no? Totalmente. De hecho, hay estudios científicos que dicen que la naturaleza sana, o sea, a final de cuentas es lo que tenemos en el ADN, que nosotros venimos de la tierra. Entonces, el salir a la naturaleza parece que no, pero sí te ayuda mucho a sanar enfermedades. Entonces, pues, y a ti que te encanta, pues yo creo que ahí fue parte de la terapia, para curarme debe haber sido eso, porque yo tenía la angustia de que ya no iba a poder, y yo creo que me apuré a aliviarme, y a la primera. Y a la primera me empecé a escapar de nuevo, empecé a manejar, empecé ya solo a abrir el negocio y a recibir aquí a los amigos y a salir, sobre todo a salir, que es lo que más he extrañado. Claro, no a encerrarte. Y totalmente. Y bueno, pues te digo, se ha hecho una pasión. Doy pláticas también en instituciones o en escuelas, oiga, háblenos del arte rupestre de Coahuila, porque si tú te fijas en los libros de historia, al desierto o a la parte norte, a los chichimecas, le destinan una página o dos, y todo lo demás se lo lleva a Mesoamérica, los mayas, así, los olmecas, la primera cultura, etcétera. Y al desierto nos dedican una página o dos, ¿no? Muy poco sabemos, muy poco, incluso en Monterrey, muy poco sabemos de los orígenes, de quiénes fueron los que estuvieron ahí, inicialmente, se sabe muy poco. Bueno, los gualahuises eran una tribu, igual que, y luego dicen los coahuiltecos, no, coahuiltecos era el idioma. O sea, aquí los españoles llegaron a registrar más de 1000 tribus diferentes, con nombres y todo. Pies negros, pajalates, borrados, laguneros, salineros, etcétera, ¿no? Llegaron a registrar muchas tribus, pero eran pequeñas, pues el desierto no da para grandes conglomerados, ¿no?
Oye, pero que la cerámica, en algunas regiones nada más de Coahuila hubo cerámica, ni siquiera en Nuevo León, nomás en parte de San Pedro y parte de un municipio que se llama Francisco y Madero de Coahuila, hemos encontrado cerámica. Es que todos los demás grupos eran acerámicos, no porque no supieran hacer ollas de barro, comales o lo que sea, pues se les hubieran roto porque andaban de Claro, de trashumantes, nómadas. de Ajá. nómadas, cazadores recolectores, entonces se les hubieran roto. Nada más en una región de acá del poniente del estado hemos encontrado cerámica. En los demás, nada. Nada. Pero no porque no lo supieran hacer, porque no era necesaria, porque se les hubieran roto, Claro. pues andaban de un lado a otro, ¿no? Y el barro es muy frágil, ¿no? Sin embargo, hemos encontrado morteros fijos, pero también morteros movibles. Y bueno, pues las flechas, las lanzas, los Ajá. Yo buriles, los tengo duda raspados. con todas estas cosas que uno se encuentra. ¿Son propiedad del Estado o te las puedes llevar a tu No, en casa? el caso mío, por ejemplo, yo te platico mi caso porque es el que más conozco. eh, Se hace uno coleccionista. ¿Y qué es lo que te vas a encontrar en el monte? Bueno, pues te vas a encontrar flechas, lanzas, buriles, raspadores y cuentas, porque los nativos se adornaban como ahora, ¿no? También localizamos esa pieza, por ejemplo, está en el Museo del Ay, Desierto, está se llama divina. arte móvil, de mobiliaria art, dicen los gringos, ¿no? Los primeros que encontraron fue en Mina, en un rancho que se llama Los Guajolotes o algo así, de los Guajolotes, se encontraron 18 piezas. Y nosotros en Coahuila, a 35 kilómetros en línea recta de Mina, de ese lugar de Mina donde se encontraron, nosotros encontramos Está 140 piezas, preciosa. 140. Y tiene diferentes interpretaciones, parece Y la pones al lado de una moneda para ver la dimensión, el tamaño, el tamaño, la es, proporción, vaya. sí, es escala, es del tamaño de la mano, 170 gramos y tiene unos motivos ahí medios curiosos, eh, parece una mariposa, está Sí, acostada, sí. pero si la paras, Al puede rato la ser, tomamos para ponerla en la... el día que vayas al Museo del Desierto, ahí va a estar Ahí esa está pieza, esa esa piedra. pieza. Bueno, entonces te decía, nosotros encontramos otro compa que ahí trabaja ahora en el Museo del Desierto, también ingeniero industrial, pero gran investigador en paleontología y en arqueología. Eh, esa pieza y otras más están ahí en un capelo especial y ahí aparecen nuestros nombres, ¿no? A ver, pero entonces, esta pieza la encuentras, no es que te la puedas llevar a tu casa. Y Ajá. estábamos hablando de eso justamente. Entonces yo tengo muchas piezas, entre flechas y lanzas y buriles y raspadores y cuentas tengo más de 20,000 piezas, Wow. pero las tengo registradas en el INAH. Entonces Ah, yo soy custodio de mis piezas, porque el día que venga alguien que quiera estudiar la lítica, el material de piedra, yo y que quieran revisar mis piezas, pues están en todo su derecho. Entonces yo soy custodio, porque esas son patrimonio de ándale, Coahuila, de México y de la humanidad, ¿no? Entonces, claro. lo que está prohibido en el INAH, no tanto es que lo tengas, que lo comercies. Ah, El ok. comercio es lo que está prohibido. Este, entonces yo soy custodio de mis piezas. Y me imagino que también está prohibido llevarlas a otros países, ¿o no? Pues sí, por supuesto, pero no está prohibido. Por ejemplo, cuando Brin Murray, que trabajaba ahí en Monterrey, que se nos adelantó hace algunos años, alguna vez me pidió fotografías de la fauna y de otros motivos, porque él fue a dar una conferencia a una parte de Europa y bueno, yo con mucho gusto le proporcioné, pero fotografías. De repente Lina se pone así medio roñoso porque eh, para tomar fotos a veces piden permiso, pues no, yo no pido permiso para tomar una fotografía, porque en tiempos inmemoriales el INA ya tiene muchos Ujú, años, ¿no? Casi 80 ujú. años o más. Te decía que si encontrabas motivos, que les pusieras gis y tomaras la foto y se los mandaras. Bueno, ahora está prohibido Rayar. rayarlos con gis, no le pasa absolutamente Ujú. nada, pues Se moja y se le quita. se, Ajá. se quita, se cae solo, e Ujú. incluso sin agua se cae solo el gis. Eh, eh, y antes tenías que marcarlo para que se registrara mejor. Y entonces
eh, pero con el afán excesivo de la protección, que no lo van, son muchos cientos de sitios, entonces no los van a cuidar, Eso es lo porque no hay sí, gente, no tienen exacto. presupuesto ni nada, ¿no? Entonces, la gente del INAH, y pues a lo mejor con razón, los que trabajan ahí, si no tienen proyecto, programa, plataforma, viáticos, camioneta, Presupuesto. no salen. Entonces yo me basta echarle 1 litro de gasolina y llevarme un sándwich y me voy, ¿no? A mí nadie me lo impide. No les cuesto nada. Sin Exacto. embargo, yo puedo, me han pedido asesoría los del INAH, para registrar algunos sitios o para visitarlos, o cuando se hizo alguna construcción de la carretera me enseñaron fotos que si eran geoglifos, porque es otra de las gracias, ¿no? Geoglifos es otra manifestación también de los ¿Qué es? nativos. Los más famosos del mundo son los de Nazca en Perú, esas figuras que se ven desde el aire. Mm. Y son motivos, son colibrí, son Mm. otros motivos, un chango, y hay Y aquí muchas. tenemos eso. Sí, en Coahuila encontramos, también hay en Sonora y en la frontera con Estados Unidos, allá entre Sonora y Nuevo México, pero son relativamente pocos. Y aquí yo encontré en Coahuila también, que por cierto, le hice la lucha pues tomando las fotos así parado, después con una escalera, O sea, tendrías que estar como en alto o 20 metros, ok, 30 metros para un tomar dron. un dron. Entonces le hice la lucha con avioneta. Y llevé fotógrafo, incluso profesional, abríamos, pero pasaba el avión muy rápido, pues no se podían tomar. Hasta que Sergio consiguió un dron y él mismo las tomó, y las mejores fotos Wow. fueron las que tomó Sergio con con el dron. Y después he ido con otros amigos que también tienen dron, y eh, vale la pena eh, verlos Verlo. también, porque pues dice, oye, pues sí, yo veo piedras alineadas, pues sí, son figuras que hicieron, líneas Qué paralelas, círculos, loco. círculos concéntricos, Yo etcétera. creo que alguien que puede ir caminando si no No sé, tiene, no, pues no piensas, ¿no? ah, pues ves piedras y ya. ¿Qué? Entonces hay círculos, hay una especie de línea que se termina como en un Ajá. bastón, hay un rectángulo, hay pequeños círculos, hay muchas cosas. ¿Y qué eran los geoglifos? Geos, tierra, y logos, figuras que se ven desde el aire. Supuestamente eran homenajes a sus A sus dioses, dioses. para que lloviera, para que les fuera bien en la maternidad, porque pues, se les morían muchos los niños, ¿no? A los nativos, a los 40 y tantos años ya eran viejos, ¿no? Claro. Y ahora ya podemos durar hasta, Ya ¿qué? Más de sé, 80, sí, ¿verdad? pues dicen que el ser humano está diseñado para 120. Ah, caray. Entonces, que bueno, pues nos morimos por hábitos y por mil cosas, pero pues a ver, ¿Tu ¿verdad? papi vive? ¿Mande? ¿Tu papá vive? Mi papá no, mi mamá sí, tiene 87. ¿Y tu mami? ¿Y tu papá de qué Mi año se nos fue? papá iba a cumplir 84. Mi mamá y mi papá murieron de 84. Papá era mayor que mamá, o sea, papá murió primero que mi Ajá. mamá. Y yo digo siempre, cuando menos llegara a la edad que, que de mis Sí, viejos, ¿no? no, pues estás muy bien, muy bien. De hecho, tuve un abuelo que vivió casi 96. Ay, qué bárbaro. Entonces yo pensé que mi papá lo iba a superar, pero bueno, pues no, ¿verdad? No pudo. No pudo. Sí, Pero tu mami mi vive, mamá qué y está bendición, ¿no? maravillosamente bien. Lúcido, Súper y bien y se para y camina camina. diario, hace como 3 kilómetros diarios en un parque. Qué padre. Sí, ¿Y está vive aquí en Monterrey? en Monterrey. Ay, qué Sí, bendición. está súper, súper bien. Por eso ¿Madre anda de cuántos hijos? 8. 8. Por eso andamos Ahí viendo te qué ganamos hacen, qué nosotros. andamos de Mi mamá se alivió 14 veces. Y ahorita 14. vivimos ¿Qué número 6. de hijo eres? El quinto. El quinto. No sé, no hay quinto malo, ya sabes. ¿Y tus hermanos mayores? Ya murieron. O Ya sea, yo murieron. soy de los 6 que El quedamos, 3 mayor. hombres y 3 mujeres, yo soy el mayor. Pues sí, se me fueron 2. Unos menores incluso. Menores que yo. Mi hermana Raquel, mi hermana Ramiro, mi hermano Ramiro, mi hermano Rodolfo, todos con R. Todos con R. Sí, estaba viendo, Pero todos con R. sí, Rufino, Raquel. Raquel, Ramiro, Rodolfo. Pues yo le preguntaba a papá que por qué. Dijo, no, pues así fue cayendo. No se lo propusieron. Qué Entonces, chistoso. cuando nació el último de mis hermanos que sí viven, el más joven, se llama, ahorita te digo cómo se llama. Entonces le dijimos, ¿sabes qué, papá? Ya tenemos el nombre para el Más bebé. chiquillo. ¿Y cómo?
por remache, porque es con R y es el último. Y digo, no, eso no viene en mi calendario. Le dijimos, pues entonces te vas a fregar porque se va a llamar como tú. Y entonces, Alberto. El Alberto. último, mi papá se llamaba Alberto Rodríguez Mira. Méndez. Y era de Nuevo León, de los Ramones. Ajá. Y mis abuelos de los dos lados eran de los Ramones. Elegido el Peine y no sé qué otros. Tierra de muchos cantantes, ¿eh? Y de músicos y demás, los Ramones. En los Ramones. Sí. Y pues de ahí Lalo Mora y todos Sí. esos de esos lugares. Que había mucho cabrito, ¿no? Ahí también. Todavía hay mucho cabrito. Sin embargo, el principal productor de cabritos ahorita es Coahuila. Coahuila. Coahuila, sí, pero surte Nuevo León y México y los restaurantes locales de cabritos. Fíjate, más andamos hablando de los cabritos. Ay, qué rico. Oye, y regresando al tema a ver, mi ignorancia, ¿por qué Coahuila es tan rico en todo esto de los dibujos de rupestres y de tanta fósil? ¿Por qué Coahuila tiene tanto? Se presta mucho por igual que Nuevo León, o igual que California, que es el número 1, California, porque tiene las pinturas más monumentales de América. ¿California en Estados Unidos? No, California. Baja California. Baja California, sí. La Sierra de San Francisco, la sierra, aquellas sierras de allá, ¿no? De hecho, nos tocó ir a una bahía, sí. Que al lado había unas piedras y todas estaban, pero hicieron la carretera al lado, entonces como que nomás aventaron las piedras, están todas aventadas y tienen dibujos. Y yo, wow. Hay un lugar de Mazatlán también que tiene dibujos en la playa, en las rocas que están ahí, tiene muchos grabados. Coahuila se presta mucho, primero porque siempre estuvo muy habitado. La otra cosa es porque el norte de México no es tierra de conquista como lo fue el sur, donde hubo ejércitos contra los españoles, etc. Acá no, acá fue de colonización. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, son de colonización. Sí había nativos, te digo que para Coahuila había registrado más de 1,200 tribus. Sin embargo, nunca se dejaron dominar por los europeos, por los españoles. Entonces, en Cuba, en Venezuela, en algunas islas de las Antillas, hay gente que era de acá de Nuevo León, de Coahuila y de Chihuahua, ¿no? Porque pescaban y los vendían como esclavos para el Caribe. ¿Tú sabes por qué se llama pesquería grande o pesquería chica? Pesquería grande es ahora García. Ajá. Porque pescaban a los indios, por eso se llama pesquería. Ahora pesquería chica le llaman pescorea, ¿verdad? Porque está la fábrica de los coreanos. De pero porque pescaban a los indios. Y los vendían como esclavos. Y entonces muchos fueron a dar allá. Otros se suicidaban mejor, otros porque no hubo casi mezcla. Los últimos indios de aquí de Coahuila, según algunos registros de los archivos, se los acabaron en 1840. O sea, no hubo mezcla, no se mezclaron. No se mezclaron. Hay wow. Registros, si trajera por aquí un dato, no me acuerdo si es no, es un trabajo que se hizo en una cueva por cierto, la hizo gente también de Monterrey. Hace poquito, creo que el año pasado fuimos a una cueva. ¿En dónde? Villaldama. Que acababan de encontrar como unas pinturas que tenían, eran de las más antiguas registradas o no sé qué. Entonces, una de las cosas que nos vamos a encontrar aquí fue el rechazo de los nativos a los europeos. Aunque hay descripciones de algunos españoles que decían que Saltillo se fundó en 1577, pero ya había presencia de los españoles en Mazapil, 1840, 40 y tanto. 1547 se fundó Mazapil. Mazapil no sabes lo que quiere decir. No, ni sabía. Nunca lo había escuchado. Ni Mazatlán. No, a ver qué significa. Tienen la misma raíz. Mazapil quiere decir venado chiquito. Y Mazatlán quiere decir lugar de venado. Lugar de... Yo dije el venado grande. Tlán es lugar.
Entonces, por ejemplo, en esta escena que está aquí en Ajá. General Cepeda, es el rechazo, la resistencia de los indios a los A europeos, que los ellos ya traen europeos. espadas, etcétera, El lanzas, caballo. caballos. Este, este es un lugar que está aquí cerquita. Ojalá algún día te lleve Sergio, vamos, o te llevo yo. Sí, qué Y luego padre. también pues empezaron a evangelizar. Como los españoles eran muy poquitos, trajeron tlaxcaltecas que fueron los que ayudaron a la Sí, la culpa conquista. lo tienen los tlaxcaltecas, sí. O sea, la conquista lo hicieron los indios, no los españoles. Exacto. Entonces, cuando llegan los tlaxcaltecas acá traídos por los españoles para ayudar a colonizar, ya venían evangelizados. Entonces nos vamos a encontrar muchas cruces, Órale. hechas unas por los españoles, los capitanes, y otros hechos por los tlaxcaltecas, que ya Ajá. venían evangelizados. Sí, qué Sí. interesante. O sea, todo esto hay aquí. Sí, son grabados de los nativos. También hay Wow. algunas escenas, mujeres, pero Se ven también con hay, vestido y todo. claro, sí, porque los, los españoles Y esto lo dibujaban están grabados. Hay hasta, otros vestigios, sí, están grabados en, todos están piedras, grabados en en las piedras, piedras, pero sí, son dibujados por los nativos. por los nativos, claro. Ey, aquí pueden ser, algunos dibujos pueden ser de origen tlaxcalteca, porque también llegaron y grabaron. Ajá. Eso es lo que se conocemos como sincretismo. Ujú. Traían la religión propia más la Más religión la religión de cristiana, acá. la cristiana. Entonces, también hay escenas, no vienen aquí, donde los indios están secuestrando españolas, o sea, mujeres de los Los españoles. indios. Y los indios secuestraban niños y secuestraban mujeres, y a los hombres los mataban, ¿no? Y entonces hubo mujeres que llegaron a vivir, que tuvieron hijos con los nativos, y que luego algunos de esos niños que fueron secuestrados llegaron a ser dirigentes de los indios también. Ahí están los archivos, ¿no? No estoy Ajá, inventando ajá. nada, ¿no? Y bueno, pues esta es una escena de guerra. Si quieres, enséñala Ajá. para que Sí, la veas. pero entonces sí hubo ahí una mezcla, ¿no? Porque de las mujeres que robaban. Sí, pero pues fue mínima, o sea, no Ah, ok. creas que era una No, constante, fue una ajá. cosa mínima. De este ya le sacaron la portada. Sí, a ver, mira, ahorita me voy a acercar para que vean que aquí está, el rechazo hacia los españoles, y aquí está, por ejemplo, las cruces de cuando evangelizaban, y aquí hay, todos esos son grabados sobre piedra. Sobre la roca, sí. Wow, La aquí en roca es Coahuila. una roca que conocemos como arenisca, que son arenas compactadas, o sea, que Ajá. fueron playas en algún momento y luego el mar se retiró y bueno, y quedó por eso. Hay muchos Y aparte son vestigios. como rojizas, ¿no? Hay Sí, unas claro, rojizas. como la arena, sí, la Ajá. arena es básicamente roja, A ver, ¿y por qué coloradita. también esta zona es rica en fósiles de Ah, dinosaurios? porque te digo, en algún momento, pues aquí fueron selvas, aquí fueron mares, entonces te vas a encontrar muy, como en Nuevo León, ¿no? También Ajá. es igual que hay muchos. Lo que pasa es que aquí como que hubo más. Y entonces, tendrás que un día ir al Museo del Desierto y te vas a dar cuenta de toda la fauna que se ha recuperado. Entonces Coahuila es una potencia y ha venido gente de Europa. Los primeros registros de fósiles lo hicieron los franceses allá en el siglo XVII, XVIII, que andaban buscando minas Ajá. también y se dieron cuenta de que había vestigios que no eran humanos precisamente. Y bueno, el hecho de que el mar se haya retirado, de que haya habido un continente que se llamó Pangea, que luego se dividió, lo que quedó de Europa por un lado, América para este lado. En el Inter había mucha fauna y luego hace 70 millones de años que cayó el aerolito, aquel inmenso, que acabó casi con todos los dinosaurios, no con toda la vida, porque hubo tiburones, tortugas y caimanes, esos sobrevivieron, aguantaron Sí. aquellas grandes explosiones que hubo ahí en Yucatán, ¿no? Chichulu o algo así se llama. Entonces, eso nos ha permitido ir localizando muchos vestigios paleontológicos de la vida antigua, ¿no? Y bueno, y también
ya los indios son muy modernos, no nada que ver con los dinosaurios, ¿no? Nunca Sí, convivieron, no, ¿no? no. Quizás con los mamuts, pero los mamuts, esos eran hace 10.000 años todavía, que Claro. andaban pastando, ¿no? Entonces sí, se han encontrado vestigios de mamuts. Por ejemplo, ahora que hicieron el aeropuerto ahí en la Ciudad de México, el AIFA, se encontraron más de 100 mamuts. Wow. Ahí en lo que parte, pues aquí era una zona lacustre. Y aquí hemos encontrado también vestigios de mamuts, pero esos son relativamente nuevos en relación a los millones de años de Claro, un fósil totalmente. de tiburón, Sí, dinosaurio. al Museo del Desierto ya fui hace mucho cuando recién yo creo que lo abrieron. Yo fui Ujú. con mis hijos chicos. De hecho, veníamos en el carro pensando de que hay que ir otra vez al Museo del Vale la pena Desierto. porque está muy cambiado. Hay fauna, hay bisontes, vivos, ¿no crees? Hay Ajá. lobos, porque aquí se han reproducido, si es correcto decir, la reproducción de alguna fauna. Bisontes, ahí hay Ajá. después osos, también tienen ahí en vivo. En el Museo del Desierto. Aparte reproducen plantas del desierto. Coahuila es una potencia también en plantas Plantas. del desierto, cactus, nopales. Tenemos 34 variedades de nopales en Wow. Coahuila, porque te decía de la variedad. Y de cactus tenemos una buena cantidad de todos los cactus que hay en el mundo. Coahuila es una potencia en ese renglón. Y el museo sí vale la pena que te des una Que vuelta nos demos una o que vuelta. hagas una cita especial y ahí puedes platicar con los paleontólogos y con arqueólogos y con el director del museo. Hay una señora que trabajó en Monterrey y dirigió al mismo tiempo 3 museos. Magolo Cárdenas Rodríguez, creo que es el segundo apellido. Ella dirigió 3 museos de los grandes, de Monterrey, el Marco y 2 más. Esta señora fue la primera directora del Museo del Desierto. Y el actual es Arturo González, que es el segundo. No ha habido más que 2 directores del museo. Y entonces Magolo, aunque es de aquí, pero trabaja en Monterrey todavía, yo creo que está coordinando la dirección de museos allá en Monterrey. Valdría la pena porque es casi de mi edad. Qué padre, qué interesante. Oye, ahorita me surgió una duda. Dime. Ya ves que en Y ahora te la hago Aranberry, más grande. ya ves que en Aranberry Sí, encontraron el monstruo el de monstruo, Aranberry. claro. Y luego yo estuve investigando y según esto ese se fue a Europa. Ajá. ¿Por qué se van a otros continentes? Bueno, también aquí los primeros dinosaurios casi completos que se encontraron lo hicieron los canadienses del ROM, Royal Ontario Museum. Hicieron las primeras exploraciones para cuestiones paleontológicas y aquí también entre General Cepeda y Parra se encontraron los primeros hadrosaurios completos. O sea, cuando encuentras más del 40% de los Ya se huesos, puede ya considerar es, completo, se claro. puede decir completo. Entonces también fueron los canadienses, Y se los pero sí lo regresaron. eso Sí sí los regresaron. estudian y luego ya lo traen. Lo mismo ha pasado con cosas arqueológicas que están en Europa. Algunas cosas ya no van a regresar, ¿no? El penacho de Moctezuma y algunas otras cosas. Que no van a regresar. Y otras han estado regresando, que hay en Francia, que hay en Italia, que hay en Alemania. Porque los europeos son rapaces, se han llevado de los griegos, de cualquier cosa, se han llevado 80,000 y de América se han llevado mucho, ¿no? Entonces, sí, la historia de nuestra cultura es muy, muy vasta, muy grande. Tenemos mucha historia y pocos historiadores. Entonces, pues sí, hay que seguir insistiendo. Así es. Pero regresando a la cuestión de la edad, sí, cuando tú te vayas a jubilar, siempre tienes que tener un proyecto de vida para que no te quedes. Totalmente. De hecho, ahorita veníamos, mire, ya se salió mi esposo, pero ahorita veníamos platicando. No, pero el otro era mi esposo. Y veníamos platicando que les digo a los del equipo, él no se puede retirar hasta que me diga qué proyecto tiene. Seguro. No lo vamos a dejar. Sí. Entonces eso ha permitido, mi mujer también es casi de medio, le llevo 6 meses, ¿no? O sea que ya también en diciembre cumple sus primeros 80. ¿Qué mantiene a mi mujer también? Mi mujer ha sido costurera desde hace 60 años.
Y a la fecha, a lo mejor ahorita ya no te hace el Sí, vestido sí, de sí, novia, lo que sea, pero pero hace sigue haciendo costura, sigue haciendo trabajitos y arreglos, sigue, así, sigue activa, activa. más me atiende a mí y a un hijo eh, y le hace cosas a mi hija y a mis nietas, les hace O sea, ropa está y muy activa, sí, exacto. entonces eso ayuda mucho. O sea, si estás aplatanado ahí, pues Así es. te mueres. Oye, a ver, platícanos así más o menos tu rutina semanal. Tú vienes todos los días, abres la librería, Déjame, estás, a ver, tengo pues una costumbre que se hace con la edad, espero que no te dé a ti esa costumbre rara y cuando llegues a ser mayor. Yo me acuesto muy temprano, pero me levanto también en la madrugada. Y pues, ¿y qué hago en la madrugada? Pues me levanto a leer, me levanto a hacer algún crucigrama, me levanto arreglo la parte que me toca ahí, yo hago mi desayuno y a las 7:30 ya estoy aquí. wow, Al 10 para de la una, pues te decía por teléfono, a las 10 para la una me retiro. No porque no, debo cerrar a la una, ajá. pero llegan los padres de los niños a recogerlos, entonces me bloquean el carro, entonces Ah, por ok, eso me voy ok, un ok. poquito antes Ah, de que de llegue, que lleguen, es un de que colegio. es una escuela Ajá, muy grande de secundaria, tiene más de 1000 alumnos en la mañana y otros tantos en la ah, noche, ok, en la ok. tarde, salen hasta las 7 de la tarde. Entonces, y en la tarde voy, como, duermo una hora y me regreso a las 3, ya estoy aquí de nuevo y cierro hasta las 6. Esa es mi Tu rutina aquí. rutina. Y el sábado trabajo mediodía, cuando me voy de campamento llego, como, cargo el carro o con el que vaya a ir, el lonche, lo que sea, si voy a acampar. O si no, me paso la tarde en casa y el domingo en la madrugada me voy al monte y regreso hasta en la tarde. Eso sería más o menos una Tus rutina. rutinas. Entonces, duermo relativamente poco, pero pues eso con la edad parece que Claro. entre más mayor se hace uno, menos duerme. Entonces yo duermo entre 5 y 6 horas, ¿no? Pero para mí es suficiente porque los aprovecho leyendo en la madrugada que me levanto. Me preparo el desayuno, a las 6 ya estoy bañado y cambiado y todo y rasurado y ya me vengo a trabajar ya a las 7:30. Soy el único loquito que abre A a las las siete siete y y media media de ya la abriendo el mañana. negocio. Sí, a veces antes de las 7:30. Y todos los demás negocios pues abren a las 9, bueno, sí hay una papelería aquí que abre a las 7 aprovechando En la escuela. en la escuela. Bueno, son dos que abren a las 7, pero yo soy el otro, pero la señora de los marcos, unos abogados que están ahí, unos Más notarios que tarde. están acá, ellos abren a las 11, sí, bien. Oye, ¿y tu alimentación comes de todo? Como ¿No de todo tienes menos chile. restricciones? Menos chile. Yo no como picante. Este, Soy tamaladicto, o sea, adicto a los tamales. Me gustan mucho los tamales de queso, de dulce, de chile y de manteca, de todo. Este, Poca carne, fíjate que no soy muy carnívoro. Sí, como no, no tengo que Ajá, no. ajá. Me gustan las sopas aguadas, me gusta el arroz, soy fanático del arroz. Este, pues nada del otro mundo, pues Nada por del eso otro no tengo mundo. ácido úrico y nada, porque no soy carnívoro, ¿no? Ajá. Oye, y por ejemplo, ¿y tu principal movilidad es en el campo? O sea, no en el día, no sales a caminar, o sea, es prácticamente en el campo. En el campo sí caminas mucho, Sí, en el claro. monte. Por Todo el tiempo ejemplo, estás camine y camine. hace 8 días, Ajá. esta vez salí el sábado, fui en la mañana temprano, llevé a una Ah, norteamericana y sí, a dije. una española. Bueno, es mexicano, pero vive Ajá. en las Mallorcas. Pero Siete. ese fue el día 7. Pero el día último, el domingo, Ajá. este reloj te da los pasos que tú Ah, sí, caminas. sí, sí. Bueno, para que te des idea lo que caminé, las fotos que tomé y todo, 23,000 pasos di. Guau. En kilómetros, pues son más de 12 kilómetros. Ajá, Es ajá. porque Sí, sí, mismo claro, totalmente. te Ajá. cuenta los pasos, pero Sí, te los sí. traduce a Y kilómetros. como si nada. Nomás te Pues vas no, hidratando. pues sí, sí, claro, y Ujú. llevo electrolitos y Tu agua, ¿no? Hay que, sombrero para el sol. claro, camisa manga larga, pantalón de mezclilla de preferencia, porque si luego sales todo raspado, Claro, ¿no? claro. Esto es parte Del ir al monte. del ir Ajá. al monte del sábado. Me encontré este lugar a donde fui el sábado. Hay una planta muy agresiva que se llama
unos le dicen gatuño, otros le llaman, eh, tiene otro nombre por ahí, pero es uñagato. Ok. Son bien agresivos, te rasga la ropa, te la rompe, Órale. pues sí, tienes que sacarle la vuelta cuando veas de esas plantas, ¿no? Porque Uña de te gato. dejan ahí parte de la ropa, ¿no? ¿No es una que se usa para un té? ¿Quién sabe? No lo Porque sé, hay un té que fíjate. se llama uña de gato, A pero lo no sé mejor si es, sea ese. sí, en el monte sí te encuentras también algunas plantas, hojacé, orégano, por ejemplo, que se sigue levantando, cosechando, sí, plantas silvestres, y algunas otras plantas que también tienen algunos usos medicinales, ahí te las topas en el desierto. Y bueno, siempre recomiendo yo cuando llevo gente o cuando alguien me pide alguna dirección a dónde ir, que lleven agua, que lleven siempre su celular ahora Claro. para poderse comunicar. Ahora casi en cualquier lado Ya encuentra tiene señal. señal. Entonces sí, que siempre estén comunicados. Y si llegan a una comunidad, que avisen, que Que hablen van. ahí con el comisariado, Claro, que ahí van a estar. que van a estar. Pues yo siempre llego ahí. Tengo compadres y Ya todo el comadres. mundo te conoce. Me conocen porque salgo mucho y desde hace muchos años, ¿no? Entonces siempre les digo, oiga, si ven sopilotes, ahí vayan, échenle tierrita, ahí pongan en algún Ya arroyo, sé. ¿no? Bueno, pero la verdad que padre que lo sigues Sí, haciendo. y Aparte, pues quiero seguir. obviamente no es algo tan riesgoso. No, y Este, es muy instructivo y aparte pues hago labor de digo, lo divulgación. único malo a lo mejor en verano son las víboras. Hay A partir animales. de marzo empiezan a salir los reptiles, que son pues, víboras, lagartijas, tortugas, camaleones. Ahorita están, todo lo que es Dormidos. otoño e invierno no salen. Entonces ahorita es muy tranquilo, Muy no a hay gusto. los animales siempre oyen al humano y corren. Incluso las víboras te sienten y avisan, incluso traen chicharra Ajá. ahí, De que no te me acerques no casi. te me acerques. Este, en las Pero no- llevas, me imagino, antídotos, sí. no No. llevo porque alguna vez puse la tienda aquí y aquí había una nopalera donde vi que se metió una víbora. Las víboras son, todos los reptiles tienen como que siempre buscan el calorcito, entonces se encuevan. Entonces, tú nunca has oído de alguien que haya sido mordido por una víbora en la noche. De día sí, porque la pisas o no la ves y el animal y la cosa, pero de noche no. Entonces, te digo, yo he acampado aquí y aquí está la nopalera donde vi que no pasa nada. Y si la víbora te ve, huye. Sin embargo, en épocas de invierno, cuando llegas a ver alguna víbora, en la arena se enrollan. Se enroscan, ¿verdad? Sí, y luego se mueven y como que se cubren, Sí. no tanto que se cubran, ¿no? Sino que quedan a ras del suelo. Y entonces cuando yo vi la primera así, pensé que era un cactus, no, era una serpiente. Ajá. Y le tomé fotos con flecha y todo y ni se movió. Sí, así nos tocó una vez en Baja California. Mira. Fuimos a acampar y al día siguiente mis hijos iban a agarrar un kayak para meterse al mar. Sí. Y eran unos canadienses los dueños, entonces los prestaron y cuando levantaron el kayak estaba literal así la víbora, como dices tú, enrolladita, sí, enroscadita así, sí. Y así como metidita. Sí, y ya nada más ellos lo que hicieron es con una tina la llevaron al monte, pero sí. Y dormimos al lado casi. Sí, no son agresivas. Vaya, los animales son muy tranquilos. El problema es el humano, ¿no? El humano es el que va y fastidia su medio ambiente. Las tortugas, la ves, si es acá está la cabeza. Ajá. Y la cola, siempre hay que levantarlas para saber si es macho o es hembra, ya también aprendí. Ajá. Porque luego orinan, entonces okay. Si la agarras así te orinan, ¿no? Entonces, pues agárrala, que tenga la cabeza y la cola. Ajá. Así, y entonces orina y orina para allá. Entonces, ¿cómo sabemos si es hembra o macho la tortuga? Te voy a decir. Los tortugos o los machos tienen una parte cóncava para poder copular con la tortuga. Abajo. Sí. Ajá. La hembra tiene el plano y el macho sí tiene una parte. Eso es, sí. Así ya sabes. ¡Oh, sí. ¡Qué loco! Pues por arriba parecen igual, no sabes si es, porque no traen aretes ni nada. No. Qué padre. Entonces, todo lo que has aprendido. Aprendí porque una vez me dijeron, hace muchos años, ¿no? Oye, si ves
una tortuga macho me la trae. Ay, ¿cómo la voy a identificar? Entonces ya me dijo, no, me levántala y si tiene la curvatura es macho, Es si, macho. si está plana es hembra. Y Ay, sí, qué efectivamente. padre. Me ha Ay, tocado retratar linces, víboras, oh, lagartijas, camaleones. Me ha tocado retratar venados, que también de repente se los encuentra uno. Acá en Ferniza, pues bisontes. ay, bisontes. Bisontes, aquí hay cerquita hay una reserva, pero acaban de traer acá a Ciénegas 44 bisontes que ya los soltaron. Y hay un rancho que, por cierto, el dueño es de Monterrey, ¿cómo era? El de Cemex, Zambrano. Ajá. Compró una propiedad muy grande, no sé, 100,000 hectáreas, me hace que me quedo corto. Y entonces hizo un rancho de protección a la fauna y a la flora. Entonces sacaron todo lo que eran mulas, caballos, vacas, chivas, etcétera. Dejaron nada más unos caballos para efectos de la gente que cuida los ranchos, los tres. Entonces metieron borregos y marrón. Cercaron 5,000 hectáreas, fíjate lo que es. Y metieron ahí los 50 borregos, sí, entre hembras y machos, que trajeron de Sonora y de California, México. Y alguna vez que me invitaron a darle una plática a los trabajadores son biólogos, son zoólogos, son pura gente así importante, tienen una pista aérea y tal, toda la cosa. Me invitaron a darles una plática porque tenían libros de flora, de fauna, de paisaje, pero no tenían de arqueología. Entonces, fuimos arqueólogos, fueron unos arqueólogos de veras, el doctor Herbelin McIntosh y un servidor que me llevaron para que yo les platicara a los trabajadores lo que podían ver en grabados, en pinturas, etcétera. Y sí, anduvimos por ahí. Qué maravilla. Bueno, pues fue la única vez en que tuve que apagar la cámara. Ya cuando me regresé, iba en un mueble mío, tuve que apagarla para que pasara una manada de venados. Wow. Unos y otros y otros y otros. Qué maravilla. Es una chulada porque y luego metieron aparte de los borregos y marrones metieron bisontes y luego el encargado en ese momento del rancho, no sé si todavía, Pat McKinney, un tipo que había trabajado en el sur en el Big Bend, en la Sierra de Chizos en Texas, y la esposa es especialista en osos, y tiene un rancho con todas las comodidades del mundo. Ahí me rellenaron de petróleo la camioneta y me dieron aparte 40 litros más en garrafones para que me trajeran, porque está retirado. Pero digo, pues, 100 kilómetros después están la Musquis y las salineras, ¿no? Pero sí hicieron bebederos hasta para las tortugas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Una chulada. ¡Qué maravilla de protección! ¡Qué padre! Sí, mortero se llama uno, pilares se llama el otro. Y tiene una pista para aviones de cualquier tamaño, ¿no? Pero qué bárbaro. Pavimentada y todo. Qué maravilla. Y era del señor Zambrano, es dueño de cementos. Ajá, del Cemex. Cemex, sí, es Cemex. Pero pues murió, no sé quién será. ¿Quién sabe qué habrá pasado con el rancho? El rancho parece que sigue, pero debe ser alguna fundación, a lo mejor una fundación. Una fundación, porque hicieron eso para la protección de la flora y la fauna. Qué interesante. Por eso te digo, sacaron todo lo que era ganado vacuno y caprino y empezaron a meter animales que los hubo antes, ¿no? ¿Y cómo sabemos que hubo de esos animales antes? Porque entre los grabados se ha encontrado huellas de bisonte, huellas de venado, huellas de elk o grabados de elk, osos completos o pinturas de osos que hicieron los nativos de la fauna. Pero también hemos encontrado reptiles, o sea, víboras, camaleones, grabados, camaleones, lagartijas, todo eso, tortugas, por supuesto, tortugas de agua y tortugas de tierra, que son diferentes, ¿no? Todo eso lo hemos encontrado. Sí, entonces uno de mis libros también que está pendiente, que ya tengo todos los apuntes hechos, sería uno, La fauna en la gráfica rupestre de Puebla. Qué padre. Estoy trabajando. Qué interesante. Ay, pues muy padre, Rufino, pues muchas gracias por aquí recibirnos y ya para cerrar, proyectos futuros. Pues sí, que publicar unos 2, 3 libros más todavía, seguir y seguir saliendo, por supuesto.
y invitarlos a la gente que quiera venir a ver esas maravillas que nos dejaron ahí O sea, si grabadas los nosotros nativos. queremos, podemos, nos Pues podemos. órale, así. Antes en mis tarjetas decía que podía hacer guía Ajá, para llevarlos a ver cuestiones arqueológicas o paleontológicas, ¿no? Las huellas de ajá. los dinosaurios o lugares donde, por ejemplo, el museo que está en Rincón, Colorado, de paleontología, donde hay réplicas de algunos animales y algunas piezas y las huellas por ahí, y en otros ejidos también. O ver, acampar donde, cerquita de los lugares donde hay muchos petroglifos. Ay, qué bonito. Sí, no, Tú bueno, nomás a mi háblame, familia nos encanta todo tráiganse. eso, así que te Ahora vamos a hablar. que empiece el verano, que ya se compongan los Ajá, climas, porque ahorita pues yo sí salgo, ¿verdad? He amanecido a veces con la tienda llena de hielo, ¿no? hielo, porque sí está frío. Sí, pero bueno, pues uno se acostumbra a Ay, pues todo, muchas menos a no comer. gracias. Sí, menos a no comer y a tomar agua. Pues muchas gracias. No, Qué al bárbaro, qué contrario. No me interesante dejaste una todo. tarjetita tuya Ay, para no hacer, tengo pues aunque sea de tarjetas. crédito. Ya No, sé, aunque sea de crédito. Fíjate, me hubiera traído las que hicimos de, no, me sí, mandas te la una. mando por, sí. Ya sabes, por WhatsApp. Sí, por Mándame, WhatsApp te sí. mando y como quiera estamos en contacto Sí, cualquier cosa para una pues salida, para que sí, visites de nuevo el museo el ya con museo, otros ojos, porque ya claro, lo viste una vez, bueno, ahora lo vas a ver con exacto. otros ojos. Ahí hay un capelo con mi nombre. Cuando entras al museo, a la derecha hay una serie de personajes, ahí está el mío, Ok, mi nombre y el ok, de Ventura, que también ajá, ahí trabaja ahora, porque a mí me tocó hacer la carpeta ok, de los petroglifos muy precisamente. bien. Y en Monterrey tienes que localizar a Magolo, Ok, que es sí, esa sí la voy a persona, localizar. Magolo Ahorita que Cárdenas. me dices la voy Sí, a localizar y ella fue la primera directora de aquí, pero luego se fue a los tres museos. a dirigir 3 museos Ajá. allá Y bueno, y en pues que vengan aquí a Libros ah, Rodríguez, que está sobre la calle. Purcell, enfrente de la secundaria Viesca. Así es, Eh, vengan, hay libros de todo, se van a encontrar cosas que a lo mejor desde, ni a- tenían idea que existían desde todavía. astronomía hasta zoología, hasta todo el abecedario. Aquí hay un poquito de todo, ¿no? Y Buenísimo. yo les digo, si no lo tengo, se los consigo y si no, se los escribo. Exacto. ¿Qué más quieren? No, y luego les platico que la gracia de esta librería es no tener, no es que tenga el libro, es saber dónde está. Exacto. Así es, fíjense nada más, qué bárbaro. Pues muchísimas No, al gracias, contrario, Rufino, déjenme los muchas acompaño. gracias. Claro que sí. Y bueno, a todos los demás, muchas gracias por seguirnos en esta entrevista tan interesante. Vengan a la librería Rodríguez aquí en Saltillo y síganme en mis redes sociales. Recuerden que estoy como Pepita o Josefa Villanueva en Instagram, en Facebook, en YouTube y el podcast Crecer sin Drama lo encuentran también en Spotify. Gracias, bye. Pronto nos vemos.